Hace ya bastante tiempo que la cultura neuro entró en el mundo de la educación pisando fuerte, y es bastante común encontrar sustantivos que suenen más como pedagogía, psicología, acompañados de este prefijo. La neurociencia se ha abierto su propio camino precisamente por la importancia de sus aportaciones en las distintas disciplinas del saber. Como nos dice el doctor Francisco Mora, también en pedagogía, como en psicología o en educación, la neurociencia nos permite emigrar de la cultura de la experiencia a la cultura de la evidencia. Gracias a esto hemos podido arrojar luz a las distintas afirmaciones erróneas, que son malas interpretaciones que se han hecho sobre nuestro cerebro y el funcionamiento de este. Estas últimas son las que conocemos como neuromitos. Para conocer un poco más sobre estos neuromitos, consultaremos la información siguiente y comentaremos al respecto cada uno de ellos. Antes de hablar sobre cuáles son los neuromitos más conocidos en el mundo de la educación, quizás nos convendría hablar primero sobre qué es un neuromito. En palabras del neurocientífico John T. Brewer, un neuromito puede ser considerado como una creencia inapropiada sobre el funcionamiento del cerebro y la estructura del mismo. O, acorde a otra definición, en este caso la de Francisco Mora, los neuromitos pueden ser definidos como falsas creencias originadas a la hora de tratar de aplicar la neurociencia a la educación y la enseñanza. Los neuromitos han hecho bastante daño en el mundo de la educación, tanto es así que diversos centros de enseñanza han creado y vendido programas de formación basados principalmente en neuromitos. Sin embargo, en la actualidad, gracias al avance de las disciplinas neuro y al desarrollo y uso de la tecnología con aplicación a la ciencia, como por ejemplo las tomografías computarizadas o las electroencefalografías, conocemos mucho más sobre nuestro cerebro y vemos que esos neuromitos tenían graves errores de base. De nuevo, citando al doctor Francisco Mora, él nos dice que contamos con más de 50 neuromitos en la actualidad y la cantidad sigue creciendo. Algunos de los neuromitos son archiconocidos, como por ejemplo el neuromito que dice que solo usamos el 10% del cerebro, o aquel tan conocido y tan estudiado de las inteligencias múltiples. Ahora sí, vamos a ver los neuromitos. El primer neuromito que vamos a comentar es aquel que dice que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Lógicamente, sí que usamos mucho más de ese porcentaje. Tenemos que tener en cuenta que el encéfalo, pese a representar el 2% de nuestro peso corporal, usa el 20% de nuestra energía. La frase del 10% del cerebro se le acuñó a Einstein y es posiblemente por la fama del científico por lo que este neuromito se popularizó rápidamente entre la población. Claro está que la evolución no hubiese permitido que el 90% de nuestro cerebro hubiese quedado inutilizado. Además, gracias a las distintas técnicas de visualización cerebral, vemos que se activa el 100% de nuestro cerebro, aunque la activación en las distintas regiones cerebrales no es la misma para todas las tareas. Otro neuromito que también creó bastante revuelo en las aulas es aquel que dice que utilizamos más el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo según nuestros talentos. La verdad es que podemos diferenciar perfectamente entre un hemisferio y otro, separados ambos por el cuerpo calloso. Si el izquierdo es mucho más lógico y lo atribuimos al lenguaje y a las matemáticas, el derecho es holístico, más global. El izquierdo requiere de una atención focalizada para sus tareas, mientras que el derecho requiere de una atención bastante más dispersa. Sin embargo, nuestro cerebro es único y de nuevo la neurociencia nos ha demostrado que ambos hemisferios trabajan en conjunto de una manera única e integradora. De todo esto se deduce que si en nuestras aulas encontramos alumnos más talentosos para el dibujo o más talentosos para las matemáticas, no debemos atribuir todo el mérito a un hemisferio o a otro, sino al trabajo en conjunto de ambos hemisferios. La importancia de los 3 primeros años de vida también es un neuromito. Se suele decir que durante estos primeros años se adquiere información que retendremos toda la vida y que además aumentará nuestra capacidad cognitiva. La pregunta es la siguiente: ¿acaso no es verdad que estos años son cruciales? La respuesta, sin duda, es afirmativa. Son años cruciales, años de una enorme proliferación sináptica, es decir, de creación de redes neuronales.
Fue precisamente por esto por lo que se especuló que era una ventana de aprendizaje ideal estos 3 primeros años de vida para inundarlos con contenido y con vocabulario innecesario que supuestamente mejoraría nuestra capacidad cognitiva. Sin embargo, lo que se obvió al lanzar tal afirmación es que no existe evidencia alguna entre la relación de dicho fenómeno de proliferación sináptica, es decir, este proceso biológico, con los procesos de aprendizaje. Además, una de las cosas que no podemos obviar es que la espontaneidad, la naturalidad, el placer y el juego son los motores verdaderos del aprendizaje durante estos primeros años de vida. Ahora bien, si hay un neuromito verdaderamente extendido y que se opone directamente a la concepción unitaria de las inteligencias, es la teoría de las inteligencias múltiples, de Howard Gardner. Cuando salió esta teoría fue de gran utilidad, ya que puso sobre la mesa muchos otros aspectos del aprendizaje que hasta entonces no se tenían en cuenta, como por ejemplo la inteligencia físico-sinestésica, la inteligencia naturalista o la inteligencia espiritual. Sin embargo, lo cierto es que, como nos dice Jesús Guillén en su blog Escuelas con Cerebro, no existe ni existirá el correlato neural del que Howard Gardner nos hablaba en 1983. De hecho, investigaciones mucho más actuales que la de Howard Gardner, como por ejemplo la de Howard Jones, llevada a cabo en 2011, demuestra que compartimos circuitos entre lenguaje, memoria, música y razonamiento, algo que rompe definitivamente con la concepción de los compartimentos estancos de los que nos hablaba Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples. Además de no existir ningún experimento cuantitativo que demuestre la eficacia de esta teoría, Francisco Mora nos dice que iría en detrimento de los beneficios de los alumnos, ya que podría producir trastornos en el equilibrio normal del desarrollo de estos. Pese a ello, como nos dice David Bueno, es un mito, un neuromito que debemos desmitificar para volver a introducirlo en las aulas, porque pese al riesgo que supone etiquetar a un alumno como un alumno sinestésico o un alumno visual, su aplicación en las aulas nos permite llevar a cabo un aprendizaje mucho más personalizado y una mejor planificación de los ejercicios. Si sabemos que estamos frente a un neuromito, su aplicación en las aulas aún tiene bastante cabida y bastante sentido, ya que su aplicación nos permite llevar a cabo un aprendizaje mucho más transversal y contextualizado, o dicho de otra manera, un aprendizaje que nuestro cerebro aprovechará con mucha más eficiencia. Además de estos neuromitos que acabamos de comentar, existen muchos otros, como por ejemplo los beneficiosos efectos del Brain Gene o el efecto Mozart. Afortunadamente, actualmente encontramos mucha información contrastada que nos permite diferenciar la verdad de la mentira, es decir, la ciencia del neuromito. Os animo a que sigáis investigando sobre ello y espero que os haya gustado este vídeo de Ideas para Profesor.